Vamos a presentar a Adriana Gloria Ruiz Arrieta. Ella nos va a presentar su ponencia titulada Dinámicas socioambientales y estatales en la minería del oro aluvial en la Amazonía y los efectos sobre la vida cotidiana de los pueblos indígenas Chacobo y Tacana. Por favor, Adriana, tenemos 20 minutos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muy agradecida con la posibilidad del MUSEF de presentar esta ponencia. Quiero adelantar que este trabajo, si bien ha concluido en su fase de trabajo de campo, aún es un trabajo en construcción. El lugar donde he asentado el desarrollo de mi investigación es el norte amazónico, concretamente la ciudad de Riberalta, desde donde me he desplazado a los pueblos indígenas, a los territorios indígenas. En este caso, a los Chacobo y a los Tacana. Acá en la foto ustedes tienen un panorama de la ciudad de Riberalta que está bañada, diríamos, por los dos ríos, el Madre de Dios y el río Beni. Estos dos ríos son el lugar donde se han ido asentando en la última década, más o menos, las denominadas balsas, que me parece que era el objeto de tratamiento hace ratito de la anterior exposición, pero lamentablemente no la pude escuchar porque no logré entrar, así que espero no repetir mucho. Pero como les decía, se han ido asentando en estos ríos las balsas, que son aquellos barcos que extraen el oro, y esto ha desencadenado un conjunto de transformaciones de orden socioambiental, pero también de orden político estatal. Y justamente lo que quiero analizar a través de este trabajo, que se convertirá en tesis, es precisamente cómo son estas dinámicas de orden ambiental y de orden estatal en relación a la minería y cómo estas dinámicas afectan la vida cotidiana de los pueblos indígenas que viven en los territorios, algunos cerca al río Madre de Dios, otros un poquito más lejos, pero de todos modos afectados por el proceso de contaminación por mercurio y por todo el proceso extractivista en términos más amplios. Entonces, acá ustedes están viendo unas 3 o 4 balsas. Ustedes verán que son pequeños barcos, no parecen la gran cosa, pero en realidad ellos logran extraer gran cantidad de oro del fondo de los ríos. Acá, a modo de contexto, tienen una foto de una incursión estatal que se realizó en junio del 2023 con el propósito teóricamente de atrapar, de desterrar, podríamos decir, a los mineros ilegales. No obstante, solamente focalizaron a los 3 o 4 balseros que se encontraban sobre el Bajo Beni y los apresaron fundamentalmente a sus trabajadores, que como ustedes pueden ver, la mayoría son gente simplemente precarizada de escasos recursos. Acá está la explosión de las balsas que realiza en su incursión el ministro actual de gobierno, un poco para mostrar hacia afuera, ¿no? la lucha en contra de la minería ilegal, pero como les digo, solamente el objetivo fueron los que estaban en ese momento en el Bajo Beni, que eran balseros comunes y corrientes. Acá les estoy mostrando 2 fotitos del proceso de amalgamiento que se realiza y que es la base de la contaminación. O sea, el oro no se puede separar de la tierra si no es a través del mercurio. Ustedes saben que el mercurio es aquel metal que permite que el oro, por ejemplo, pueda ser extraído en forma pura, pero al mismo tiempo el mercurio es un metal altamente contaminante, es un veneno prácticamente, ¿no? Los que somos un poco más grandes sabemos que había termómetros de mercurio, ¿se acuerdan? Esa cosita que había de vidrio. Si lo rompías en la casa, las mamás se aterraban porque el inhalar ese mercurio era sumamente dañino para la salud. Ahora, imagínense estar inhalando el mercurio 24 horas al día. Los efectos son letales.
Muchos mineros usan máscara, pero otros no lo hacen. ¿Y dónde creen que van los desechos de ese mercurio? Obviamente al propio río. Teóricamente, en las entrevistas que he realizado, me han ido señalando muchos balseros que ellos tienen un lugar específico para depositar sus desechos y que los entierran. No obstante, el proceso de amalgamiento se realiza al interior de la balsa, de la que les he mostrado hace rato. Y por lo tanto, aún suponiendo que tengamos todas las precauciones, gran parte de los desechos vuelven al río. Por lo tanto, el Madre de Dios, que ya viene contaminado desde el Perú, el Bajo Beni, que ya viene contaminado, está extendiendo su contaminación a las poblaciones aledañas, que son precisamente, aparte de la ciudad de Riberalta, son todos pueblos indígenas. Yo me estoy concentrando solamente en dos territorios, y ni siquiera en todo el territorio Tacana, sino solamente en uno de los territorios, que es Alto Carmen, y en el territorio Chácobo. Entonces, acá está un poco teórico, digamos, mostrándoles qué es lo que he analizado, y voy a explicarles para que no sea una ponencia muy aburrida. Pero en términos generales quiero señalarles que mi estado del arte, es decir, la recolección de teoría, me he basado en las siguientes 3 grandes fuentes. Por un lado, todos aquellos que discuten, hablan y proponen cuestiones sobre la minería del oro aluvial, es decir, de río, que fundamentalmente son estudios de Perú, de Brasil y de Colombia. En segundo lugar, quienes nos hablan de la contaminación en sí misma, cómo afecta, y uno de los principales efectos es el cáncer, el segundo efecto es problemas generales de salud en las poblaciones, sobre todo de mujeres y niños, que son sectores más vulnerables conforme a los estudios que se han presentado. Y el tercer punto que he tocado como fuente de información, como estado del arte, son aquellos autores y autoras que nos hablan acerca de lo que es el medio ambiente y de lo que es el territorio y de lo que son las políticas públicas. Entonces, sobre la base de esta revisión de literatura, es que estoy tomando 2 grandes conceptos. Un concepto que es extractivismo, que está aquí atrás, me he pasado, que lo desarrolla un autor que es Eduardo Gudinas, un autor muy conocido en Bolivia, en Sudamérica, que está trabajando actualmente en alianza con una ONG en Cochabamba y que ha estudiado mucho el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Es aquella orientación político-económica tendiente a que las personas extraigan, los estados extraigan la materia prima sin agregarle valor a esa materia prima y la vendan directamente al exterior, en términos muy simples. Entonces, ¿Bolivia es un país extractivista? Sí, tiene una matriz extractivista. Nuestra principal fuente de ingreso proviene de actividades de corte extractivista, hidrocarburos y minería. Entonces, Gudinas dice que estamos viviendo una fase de neoextractivismo dentro del capitalismo tardío y que actualmente no podemos hablar de un conflicto sin hacer referencia a un conflicto socioambiental. Y eso lo podemos ver todo el tiempo si miramos nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 2 meses, digamos? Incendios forestales en todo el norte amazónico. Eso sería un problema solamente ambiental, ¿cierto? En términos estrictos, es el bosque que se está quemando. Gudinas nos dice no, ahora tenemos que mirar lo político-social para entender el medio ambiente. Ya no hay un análisis puramente ambientalista de un problema, porque estamos en una nueva fase en la que el capitalismo, como modo de producción, va a utilizar cualquier recurso a su alcance para generar ganancia.
Y esos recursos, en el caso de Bolivia, son los ríos, los bosques y en general el territorio de la selva, el territorio de las llanuras, etcétera. Entonces, los incendios dejan de ser un problema estrictamente ambiental para convertirse en un problema político, social y ambiental. Bajo esa premisa es que estoy analizando la minería. Técnicamente, la minería es la contaminación o la extracción de oro y una consecuencia es la contaminación por mercurio. Pero ese ya ha dejado de ser un problema solamente de medio ambiente, de agua, de contaminación y se convierte en un problema sociopolítico. Porque además la afectación es a poblaciones indígenas. Entonces, ese es un primer concepto teórico que estoy utilizando. Un segundo concepto teórico es el de políticas públicas. ¿Por qué las personas pueden acceder a un permiso para extraer oro en el río de Beni o en el Madre de Dios? ¿Por qué las personas pueden acceder sin ser gravemente sancionadas a un territorio para chaquearlo y poner pasto para sus vacas? ¿Qué está detrás de eso? Una política pública, una medida estatal. Entonces, el segundo concepto que utilizo es el de política pública, pero nuevamente ya no en el sentido clásico de la ciencia política, sino en el sentido antropológico, y acá recurro a tres antropólogas muy importantes que son Greenberg, Manzano y Shorey Wright, antropólogas y antropólogo, uno es hombre, quienes nos señalan que las políticas públicas deben entenderse como un espacio de disputa entre actores sociales. En este caso, ¿quiénes están en disputa? Los dueños de las balsas, quienes estén vinculados a la propiedad de las balsas, que pueden ser actores gubernamentales estatales, y por otro lado, los pueblos indígenas. Pero también hay un sector de población precarizada, es decir, de población empobrecida en la ciudad de Riberalta, que se ve obligada a emplearse en mano de obra dentro de las balsas. La misma gente que consume el pescado contaminado, la misma gente que se baña en los ríos, la misma gente que vive del agua contaminada, se emplea para trabajar en las balsas porque es su único medio de sobrevivencia, el único trabajo más o menos aceptable en determinados periodos. En Riberalta hay un trabajo que es la almendra, que viene la almendra y se emplean en una fábrica por temporada, el azaí, y el tercer trabajo es la minería en términos de remuneración. Luego, durante el año, los jóvenes se pueden emplear en mototaxi, en albañilería, porque hay mucha precarización laboral en estos lugares del norte amazónico. Lo mismo ocurre en Pando, lo mismo ocurre en el norte de La Paz, precisamente porque el extractivismo ha copado todos los espacios y ha sustituido la posibilidad de industrialización. Entonces, con esos dos grandes conceptos, sumado al de vida cotidiana, donde recupero a una autora que es Agnes Heller, entendiendo la vida cotidiana como todo aquel proceso en el cual reproducimos nuestra vida social, creo que todos más o menos entendemos lo que es vida cotidiana, es que me planteo analizar cómo afecta esto a la vida cotidiana de los Chacobo y los Tacana. La metodología que he utilizado es la metodología del trabajo de campo, es decir, he ido a Riberalta, de Riberalta me he trasladado a Villa Alto Carmen, Alto Carmen y la comunidad Chacobo-Pacahuara, en distintos momentos desde el 2023 hasta ahora. Mi última entrada a campo ha sido en julio de este año, poquito antes de los incendios, y allá he logrado entrevistar, ver y participar en distintos momentos de la vida cotidiana de estos dos pueblos indígenas. Mis fotos no están actualizadas, son fotos que todavía no corresponden a mi trabajo de campo, que aún lo estoy procesando. Entonces, estas son fotos de internet. Yo tengo mi propio archivo, pero como les digo, todavía no los he procesado. Pero
les advierto que no son mías. Entonces, pero es así como viven los Chacobo. Están ubicados en la provincia Bacadíes, Aysito de Riberalta, y en el caso de los Tacana tienen un territorio mucho más extenso, distribuido en distintas comunidades. La que yo he visitado, El Carmen, es una comunidad que cuenta aproximadamente con 18 familias y la comunidad Chacobo cuenta aproximadamente con 25 familias y 3 familias Pacahuara. Ahora, ¿qué es el elemento central? Ni bien uno entra a territorio, ni bien uno ingresa a cualquiera de los dos territorios. Lo primero que los indígenas nos dicen es que no hay agua. Ese es el primer comentario que uno recibe. El río, por ejemplo, para cruzar e ingresar, que es el Guenesguaya, para ingresar a territorio Tacana, era un río inmenso. Cuando yo lo he cruzado en julio, estaba reducido a su mínima expresión, qué sé yo, del fondo acá, que es bastante corto, poco ancho, ¿no? Estrecho en términos de un río amazónico. Entonces, ese es el principal problema. Ahora, uno va analizando y preguntando por qué no hay agua y la respuesta generalizada es precisamente la contaminación y los incendios. Esas son las dos grandes respuestas que nos brindan los pobladores indígenas. ¿Qué implica esto para su vida? En primer lugar, implica que tienen más posibilidades de enfermarse porque toman agua contaminada. Segundo lugar, tienen muy pocas posibilidades de utilizar para sus quehaceres diarios, por ejemplo, bañarse, lavar su ropa, cocinar. Tienen que racionar esa agua. Sus emprendimientos de caña de azúcar, de azaí, están paralizados por la falta de agua. En el caso de los Tacana, en el caso de los Chacobo, ni siquiera han empezado debido a que ahorita el agua está justa para los pobladores. Y cuando digo el agua me estoy refiriendo a norias, pozos, donde chorrea el agua continuamente porque se está extrayendo del subsuelo. El segundo gran problema que ellos mencionan es que no hay inversión de parte del Estado en sus territorios y que todo el dinero se va en la minería o en la pequeña, mediana hacienda o tierra fiscal o privada. Entonces ellos dicen el Estado ha dejado de tener políticas para los pueblos indígenas, el fondo indígena no funciona, lo único que tenemos es lo que hacen algunas ONGs privadas. Y el tercer problema central que ellos señalan es la salud. En Riberalta en este momento hay una escalada de VIH bastante importante debido a que existe un enorme tráfico de personas. No me refiero a trata y tráfico, sino me refiero a paso de personas de Brasil, Guayaramerín, Riberalta, Brasil, Guayaramerín, Riberalta. Y donde hay minería, ustedes saben que explota la prostitución. Entonces hay un altísimo índice de prostitución debido a esta presencia minera y también presencia de extranjeros que compran oro barato y lo sacan del país. Territorios indígenas que uno los podría pensar idílicos, románticamente perfectos, protegidos, están con personas contagiadas con VIH en números alarmantes para una cantidad tan reducida de población. Entonces, conversando con los médicos, nos decían, no podemos aún el 2024 discutir ampliamente el problema del VIH-Sida con la población porque todavía es un tabú, es algo demasiado nuevo para ellos. Entonces, fíjense, un problema generado en la minería está trayendo a los pueblos indígenas consecuencias impensadas en su vida cotidiana que les va a obligar a replantearse incluso su mirada sobre ellos mismos. ¿Cómo van a resolver en tanto comunidad la presencia de una familia? Porque son familias ya, padre, esposo, esposa,
contagiados con VIH, porque estamos hablando de unas edades de matrimonio muy bajas. Los Chacobo es 16, 15, los Tacana 17, 16, 15, a esa edad forman pareja y están en continuo movimiento entre el territorio y la ciudad de Riberalta. Entonces, lo que quería mostrar a través de esta ponencia es precisamente el enorme impacto que tienen estas políticas de corte extractivista sobre poblaciones que no están participando directamente en el proceso extractivista. En el caso que estudio, ¿no? Hay otros casos en Pando donde los propios indígenas participan directamente en la minería, pero no es el caso que estudio. Entonces, como conclusión, puedo señalar, en primer lugar, que las dinámicas socioambientales y las dinámicas estatales, en el caso del norte amazónico y de la minería, están atravesadas por un extractivismo que, como bien señala Gudinas, corresponde al capitalismo tardío y por lo tanto es absolutamente depredador, lo cual genera consecuencias irreversibles en las poblaciones que habitan tanto la ciudad y sobre todo los territorios indígenas. Con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Adriana. Pasaríamos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público. Yo tengo una consulta. Claramente el problema de la minería siempre ha sido, desde que se ha creado, ha empezado a alterar los ritmos de vida de todas las ciudades y poblaciones, pero en este caso creo que se ve mucho más acentuada porque ya está empezando a afectar derechos de los pueblos indígenas, los cuales supuestamente están reconocidos, ¿no? Y amparados bajo la ley, pero parece, como mencionaba el anterior expositor, parece que pesa mucho más las leyes mineras que la misma constitución política, ¿no? En este sentido, tal vez ya algún punto de vista más personal tuyo, ¿qué crees que vaya a pasar con estas comunidades? ¿Se van a terminar extinguiendo o van a verse obligadas a formar parte de este capitalismo? Mi opinión, creo que paulatinamente van a arrinconar a las poblaciones indígenas, porque si bien yo solo estoy estudiando la minería, aquí cito está la deforestación y por eso son los incendios. El cordón de seguridad que existía antes de la Amazonía está cada vez más pequeño. Entonces, me parece que va a haber un paulatino arrinconamiento de las poblaciones. No puedo predecir su desaparición porque como comunidades indígenas se reinventan, disputan, plantean, se replantean, pero sí va a haber un periodo, me parece, bastante fuerte y pesado, en tanto además la crisis económica el gobierno la está sorteando exclusivamente por vía extractivista, exclusivamente. Por eso es que la ley del oro, del chaqueo o las leyes incendiarias, como quieran llamarlas, prevalecen antes que la consulta previa, porque el Estado ya no tiene recursos, ya no hay gas, el estaño se está acabando, lo que queda es el oro y los bosques y el agua. Entonces, esos van a ser los recursos que van a permitirle al Estado, desde una mirada estrictamente capitalista, sobrevivir. Gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor? Bueno, en primer lugar, buen día a todos los participantes, a la persona que ha expuesto, ¿no? Mire, el tema de la contaminación minera viene desde mucho tiempo. Yo cuando era voluntario ecologista en la ACE, que es la Asociación Superior de Ecología de Sucre, ha hecho trabajo sobre Pilcomayo. Nosotros como voluntarios lo que hacíamos, bueno, cuando estaba joven, es hacer la concientización. El gran problema de estos son los tumores y el cáncer, ¿no?, que existe. ¿Y a través de qué? Del mercurio, como tú lo dijiste, que es un contaminante, que también en la casa lo tenemos en pequeña dosis, pero en la minería son en grandes dosis. Ahora esto va a mi pregunta, tú como investigadora que está haciendo el trabajo,
que sí doy a conocer algo que no me gusta, es que hay que tener algo actualizado, ¿no? De la población. ¿Cómo? Porque de la población va cambiando su cultura, su etnia. Tarde o temprano todos van a cambiar. Y lamentablemente el medio ambiente también va a cambiar y se va a adaptar a las nuevas transformaciones. Y aquí va mi pregunta. Tú, como investigadora, como ser humano, ¿qué soluciones buscarías prácticas a este tema? A ver, primero, cualquier tema que investiguemos ha sido estudiado antes. O sea, si quieren descubrir la pólvora, olvídense. No hay un tema que no haya sido investigado, estudiado, analizado, profundizado. No existe. Por eso hacemos un estado del arte, porque leemos lo que otros han escrito respecto al tema que estamos investigando, para saber hasta dónde han llegado y cómo tengo que apoyarme en esa literatura previa. Si así un investigador les dice, mi tema es súper nuevo y no sé, van a conocer, mentira, alguien ha hablado sobre el tema. Somos una humanidad que construye el conocimiento colectivamente, primer elemento. Entonces, sí, obvio, ha habido contaminación, ha habido minería, precolonial también. Yo estoy estudiando actualmente cómo contamina el mercurio los ríos Beni y Madre de Dios. Ese es mi tema de investigación. Y lo estoy haciendo desde la perspectiva antropológica. Por lo tanto, obviamente sé que el cambio y la transformación cultural es la base para comprender y aproximarme a otra cultura. Tal vez he simplificado mi exposición, pero lo he hecho porque estoy viendo muchos jóvenes y aparte soy docente, entonces adapto mi discurso a mi público. Si estuviera llena de investigadores, probablemente hubiera modificado mi terminología, pero quiero llegarles a los que han venido tal vez por primera vez a un congreso. Me interesan más ustedes, quiero hablarles a ustedes. Y por eso he simplificado bastante mi terminología. Un principio básico de la antropología al referirse a la cultura es que la cultura es transformación, porque además la cultura es significado. Y en tanto significado vehiculiza no solamente lo que vemos, sino lo que comemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que sentimos. En ese sentido, obviamente, va a cambiar y la presencia de las balsas, la presencia del mercurio, la presencia del incendio o cualquier otro proceso como el de la goma ha transformado profundamente a esos grupos étnicos. Empecemos por la goma en el norte amazónico. Son otros grupos étnicos antes de la goma y después de la goma. Pero no solo el extractivismo transforma, también otros procesos culturales, la religión. La religión nos ha transformado de pies a cabeza. El triunfo de Evo Morales el 2005, que es un evento político, ha transformado muchas poblaciones de distintos modos. Entonces, esa es una premisa base. Y en tercer lugar, yo no tengo soluciones, yo no estoy diseñando políticas públicas. No estoy en la ABT, no estoy en la AJAM, no estoy en el Ministerio de Minería. Sería arrogante de mi parte proponer soluciones a políticas públicas desde el lugar de investigadora. Por lo tanto, lo dejo para el debate. Probablemente algunos de ustedes, muchos, pocos, terminen siendo constructores de políticas públicas. No es mi caso. Yo soy una simple antropóloga estudiando y presentando datos. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, en ese sentido, agradecemos la presentación de Adriana y la despedimos con un fuerte aplauso, por favor.